chulsisa. Hona kakaki reitali likhate kyala. Nas ischalali kyala hali kaib chikasukut. Arkina makakireitala. Hanep chakche karawa kichak kana kashe katoda. Likopoy, arwali kopoy marik sangkat hali ni speak to release malep every komono. Haane dischalali ana. Ha kulit sulti. Listima liro kaal ele me kuliro narak chemala ke lis ele foil liis naknakanasa jiam likasi lisabatem lismat afem siskonila ina das kok siskonili sabila liscausani sanistan los aretes, los sanchares y anillos son joyas elaboradas en plata y también representan la naturaleza. El país es representando la flora y la fauna. Normalmente en algunos municipios también se ve mucho lo que es la seguridad o el regalo. Significa el respeto hacia la fauna. Este implemento es llevado en el brazo derecho o si no es colgado en la cabeza para protegerse de los rayos del sol. ¡Qué lindo es mi Guatemala! De la eterna primavera. El huipiche consta de 3 lienzos que son tejidos a mano, con telar de cintura y fondo blanco, que significa la pureza de la raza de la mujer maya Epche. Consta de bordados de color verde, que significa la naturaleza que nos rodea. Y dichos bordados constan de granos, patitos, plumas, algunas figuras como geométricas que da a conocer que la mujer tucureña ocupa su tiempo y su rutina diaria. Brindémosle fuertes aplausos a estas 5 participantes de la noche. Así es entonces, como estas 5 concursantes realizan este baile para poder entonces dar realce identificar nuestra tradición, nuestra cultura como pueblo indígena. Fuerte los aplausos, señores y señoras. Bukan sekali bagi pengeretan Aida Asuset Kanal Marta Cook Ash Celia Maribel Tutcock, Ingrid Chok, Amelia Angelica Gugulcho, si Hoga, si Saib Sasol, Li Chakalu sa Hiskalaine, Li Smink Angeli Jotusli, Arbina Kaimane, si Saib Sasol, Así entonces ha sido la primera presentación de estas 5 señoritas que van a estar, todavía falta 3 presentaciones, pero la primera es la presentación en traje coreográfico. Así es entonces, señoras y señoras, ha sido la primera parte de este evento tan importante, tan trascendental para esta localidad, celebrando un año más de la feria patronal de esta bella comunidad.